Estos son los encuentros navales de alto riesgo que transformaron el Atlántico Norte en un campo de batalla del siglo XXI por la infraestructura crítica de cables submarinos, donde los barcos espías rusos encontraron su rival en el poder naval occidental. Esta es la historia de cómo una guerra en la sombra bajo las olas escaló hasta convertirse en el enfrentamiento marítimo más significativo desde la Guerra Fría. En las gélidas aguas frente a Escocia en noviembre de 2025, el barco espía ruso Yantar se adentró en aguas territoriales británicas más profundamente que cualquier nave hostil en décadas. Lo que sucedió después remodelaría la guerra naval para siempre. Pero para entender esta confrontación, necesitamos examinar la sofisticada operación de inteligencia rusa que nos trajo a este punto, una operación que comenzó seriamente después de que el sabotaje del gasoducto Nord Stream conmocionara al mundo en septiembre de 2022. El Yantar no es un barco cualquiera. Esta nave de clase Proyecto 22010, construida en 2015 para la Dirección Principal de Investigación de Aguas Profundas de Rusia, conocida por su acrónimo ruso GUGI, representa la vanguardia del espionaje submarino. Operando desde la secreta base naval rusa de Olenia Guba en la península de Kola, este buque actúa como nave nodriza para sumergibles especializados capaces de alcanzar profundidades de 6.000 metros, permitiendo al Yantar acceder y potencialmente sabotear la infraestructura submarina de la que depende nuestro mundo moderno. Consideren esta realidad aleccionadora. El 99% de las comunicaciones digitales del Reino Unido fluyen a través de cables submarinos. A nivel global, 3 millones de kilómetros de estos cables aseguran aproximadamente $10 billones en transacciones financieras cada día. Más del 95% de todo el tráfico de Internet viaja a través de estos enlaces vulnerables extendidos por los fondos oceánicos. La misión del Yantar era mapear, monitorear y potencialmente comprometer esta infraestructura crítica. GUGI opera más de 50 barcos, submarinos y diques flotantes dedicados a este espionaje submarino. Su nave más famosa, un submarino llamado Losharek, en honor a un caballo de dibujos animados, presenta una construcción de casco de titanio inusual que le permite sumergirse a profundidades extraordinarias. Después de regresar a las pruebas de mar en 2025, tras un devastador incendio en 2019, el Losharek opera desde su submarino nodriza B-64 Podmoskovye. Esta flota representa el secreto militar más celosamente guardado de Rusia, diseñada específicamente para amenazar los cables submarinos y gasoductos que conectan al mundo occidental. Las señales de escalada se habían ido acumulando a lo largo de 2024 y 2025. En octubre de 2023, el New Polar Bear, parte de la flota fantasma de Rusia, fue descubierto con un ancla faltante después de dañar un gasoducto del mar Báltico. Luego vino la campaña sistemática de corte de cables. El 17 y 18 de noviembre de 2024, 2 cables de telecomunicaciones submarinos fueron cortados en el mar Báltico en ataques casi simultáneos. Los cables de fibra óptica BCS, East-West Interlink, y Sea Lion, uno fueron cortados en lo que los funcionarios europeos reconocieron inmediatamente como guerra híbrida. Fuentes de inteligencia identificaron posteriormente al buque chino Ji-Peng 3 como sospechoso clave, destacando la creciente cooperación entre Rusia y China en operaciones submarinas. Pero el ataque más descarado llegó el día de Navidad de 2024. El petrolero ruso Eagle S
Arrastró su ancla durante casi 66 millas a través del fondo del mar Báltico, cortando el cable S-Link 2 que conecta Finlandia y Estonia, junto con 4 cables de datos adicionales. Las fuerzas finlandesas abordaron el buque al día siguiente, encontrando evidencia clara de sabotaje deliberado. La respuesta de la OTAN fue rápida y decisiva. El 14 de enero de 2025, la alianza lanzó Baltic Sentry, Centinela del Báltico, desplegando fragatas, aviones de patrulla marítima y drones navales de última generación en toda la región. El Grupo Marítimo Permanente 1 de la OTAN coordinó con el recién establecido Centro Marítimo de la OTAN para la seguridad de la infraestructura submarina crítica para crear una red de vigilancia sin precedentes. 20 vehículos de superficie no tripulados se unieron inmediatamente a la operación, creando una cobertura integral en todo el mar Báltico. Mientras tanto, a miles de millas de distancia en el Atlántico Norte, otro drama se estaba desarrollando. La Guardia Costera de Estados Unidos había estado persiguiendo un petrolero con bandera rusa llamado Vela 1 desde diciembre de 2025. Este buque, parte de la flota fantasma de Rusia que evade sanciones, había estado intentando transportar petróleo venezolano en violación de las sanciones internacionales. La persecución se convirtió en un juego del gato y el ratón a través del Atlántico. Cuando el cúter de la Guardia Costera Munro se acercaba, la tripulación del petrolero intentó desesperadamente cambiar la identidad de su nave. Pintaron sobre el nombre Bella 1 y añadieron apresuradamente Marinera al casco. El 31 de diciembre, en un acto de desesperación, pintaron descuidadamente una bandera rusa en el costado del barco. Ese mismo día, Moscú envió una protesta diplomática formal a Washington, exigiendo que los estadounidenses detuvieran su persecución. Las implicaciones legales eran asombrosas. Para el 1 de enero de 2026, el buque aparecía en los registros marítimos rusos como Marinera, creando una pesadilla jurisdiccional compleja. ¿Era este un buque sin estado sujeto a incautación o un barco con bandera rusa protegido por el derecho marítimo internacional? La pregunta pronto sería respondida con fuerza militar. De vuelta en aguas británicas, el HMS Somerset había estado siguiendo al Yantar durante 8 días, cuando la situación llegó a un punto de quiebre. Mientras el barco espía ruso permanecía al norte de Escocia, mapeando rutas de cables submarinos, su tripulación cometió un error fatal. Dirigieron láseres de alta potencia hacia los aviones RAF Pocho Poseidon que rastreaban sus movimientos, un acto peligroso y provocador que cruzó todas las líneas rojas. Este es un buque diseñado para recopilar inteligencia y mapear nuestros cables submarinos, declaró el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey. Desplegamos una fragata de la Royal Navy y aviones RAF Pocho para monitorear y rastrear cada movimiento de este buque, durante lo cual el Yantar dirigió láseres a nuestros pilotos. Así que mi mensaje a Rusia y a Putin es este. Los vemos, sabemos lo que están haciendo, pero si el Yantar viaja hacia el sur esta semana, estamos listos. El ataque con láser no fue la única provocación. Los barcos en el área, incluyendo el HMS Somerset, experimentaron interferencia de GPS y suplantación de AIS emanando del buque ruso. Esta guerra electrónica representó una clara escalada en las actividades hostiles dentro de aguas territoriales británicas. Pero el momento más dramático llegó cuando un submarino nuclear de la Royal Navy emergió repentinamente cerca del Yantar, rompiendo las olas en una poderosa demostración de que los rusos estaban siendo observados por fuerzas que no podían detectar. El enfrentamiento se intensificó,
cuando la inteligencia reveló que submarinos rusos estaban intentando escoltar tanto al Yantar como al Marinera en fuga. 2 aviones militares rusos realizaron sobrevuelos del cúter de la Guardia Costera Munro, probando la determinación estadounidense. Pero el comandante de la Guardia Costera, almirante Kevin Lundy, fue claro. En ningún momento la Guardia Costera estuvo preocupada en absoluto por la presencia militar rusa interfiriendo con nuestra autoridad legal. El 7 de enero de 2026, el juego de ajedrez marítimo alcanzó su clímax. En aguas internacionales entre Islandia y Escocia, los Navy SEALs de Estados Unidos se lanzaron desde helicópteros de los Night Stalkers del ejército y abordaron el Marinera. La operación, realizada en condiciones traicioneras del Atlántico Norte, incautó exitosamente el buque, a pesar de las protestas diplomáticas rusas y los submarinos de escolta acechando bajo la superficie. Uno de estos petroleros, el motor tanker Bella Primera, ha estado tratando de evadir a la Guardia Costera durante semanas, anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La heroica tripulación del USGC Munro persiguió a este buque a través de alta mar y a través de tormentas traicioneras, manteniendo una vigilancia diligente y protegiendo a nuestro país con la determinación y el patriotismo que enorgullecen a los estadounidenses. La incautación envió ondas de choque a través de Moscú. El Ministerio de Transporte de Rusia declaró que el abordaje violaba el derecho internacional, citando la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero los expertos legales señalaron que el cuestionable estado de registro del buque creaba fundamentos legítimos para la acción estadounidense. Estas confrontaciones desencadenaron un cambio fundamental en la estrategia naval occidental. El Reino Unido presentó su innovador programa Atlantic Bastion, Bastión del Atlántico, una iniciativa integral de guerra submarina que conecta barcos, submarinos, aviones y vehículos no tripulados a través de tecnología de detección acústica impulsada por inteligencia artificial. Esta red pionera representa el futuro de la defensa marítima, permitiendo decisiones de objetivo en tiempo real contra amenazas submarinas. La OTAN expandió las operaciones de Baltic Sentry a lo largo de 2026, desplegando barcos dron avanzados y tecnología de vigilancia en las aguas del norte de Europa. El rastreo de inteligencia reveló más de 50 presuntos barcos espía rusos operando en la región, realizando reconocimiento sistemático de la infraestructura submarina e instalaciones de energía renovable. El enfrentamiento del Atlántico Norte de 2025 hasta 2026 marcó el fin de una era en la que la infraestructura crítica podía ser amenazada con impunidad. Las armadas occidentales demostraron que poseían tanto la capacidad como la determinación para proteger los cables submarinos y gasoductos de los que depende la civilización moderna. La guerra en la sombra bajo las olas había sido sacada a la luz, y las operaciones de espionaje submarino de Rusia habían encontrado su rival. El Primer Lord del Mar, General Sir Gwyn Jenkins, capturó perfectamente la nueva realidad. La actividad rusa es la señal más visible de las operaciones rusas cerca de aguas del Reino Unido. Pero es lo que está pasando bajo las olas lo que más me preocupa. El campo de batalla invisible bajo nuestros océanos se había convertido en el teatro más crítico de la guerra del siglo XXI, y Occidente finalmente había elegido contraatacar.